Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar unos segunditos para iniciar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar unos segunditos para iniciar la charla del día de hoy. Me presento primero y antes que nada, mi nombre es Patricia Pinto Aguilar. Yo soy psicóloga clínica y psicogerontóloga. ¿Qué significa ser psicogerontólogo? En Chile no se conoce mucho esta especialidad del área de la psicología. Yo estoy especializada justamente en el acompañamiento de personas mayores, ¿sí? Me dedico a la docencia, me dedico a la psicología clínica, justamente para hacer evaluaciones, acompañamiento y tratamiento a personas mayores en el área de la salud mental. Hace ya más de 5 años estoy especializada, tengo un magíster en psicología clínica de la Universidad de Chile y un máster de psicogerontología que tuve la oportunidad y la fortuna de poder hacerlo en España. El día de hoy quiero agradecer muchísimo que me hayan invitado por parte del GAM a ser partícipe de este increíble espacio virtual en el cual todas las actividades se han pasado a nuestras casas y gracias justamente a la tecnología tenemos la oportunidad de estar un poco más cerca los unos de los otros y las unas de las otras. Así que muchas gracias sobre todo a Jimena Morgado y a Felipe Reyes, que son los que me hicieron la invitación hace ya unos meses. Así que, bueno, sin más nada, les doy la invitación y como les han dicho, a través de las redes sociales pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios. Este es un espacio ideal que sea de diálogo. Yo voy a dar una charla de más o menos media hora, 30 minutitos, y después la idea es que podamos justamente conversar, tener este espacio para dialogar un poco más. Así que les voy a compartir la pantalla para que empecemos con nuestra charla del día de hoy. Me dan un segundito para comenzar a compartirles la pantalla y iniciamos. Bueno, voy a minimizar acá. Denme un minutito. Acá. ¿De qué vamos a conversar hoy día? ¿Y cuál es la invitación de mi parte justamente? Y agradezco muchísimo que el GAM se haya interesado justamente en dar espacio para trabajar para conversar sobre una temática que en este momento está siendo muy dialogada en distintos espacios, sobre todo en el ámbito de la salud, los espacios académicos, y me parece una fortuna y un privilegio tener la oportunidad de poder conversarlo justamente acá, en un espacio en el cual es muy diverso, hay personas de distintas edades que se dedican a distintas cosas, y eso lo hace mucho más importante y más interesante poder hablar sobre estas temáticas fuera de la academia y justamente en espacios en el cual podamos ya empezar a naturalizar ciertos temas y ciertas necesidades que son básicas para cada una de nosotras y de nosotros. ¿De qué les quiero hablar hoy día? Del impacto que ha tenido la pandemia y sobre todo la cuarentena en la salud mental de cada una de nosotras y de nosotros, ¿sí? Que eso efectivamente nos ha impactado a todos de menor o mayor manera, ¿sí? Pero me quiero centrar de manera específica en el área de la salud mental de las personas mayores porque justamente es mi área de especialidad. Quiero partir con esta frase que me pareció súper potente y a la vez muy intensa y un poco poética inclusive, como para poder traducir un poco qué es lo que nos puede estar pasando durante este periodo de pandemia. Y se las voy a leer así, tal cual, la tienen acá para que la puedan leer ustedes también en sus casas. La situación excepcional actual, es decir, la pandemia, nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar, de experimentar el mundo, teniendo consecuencias impensadas y muy relevantes, provocando cambios en todas las esferas de nuestra vida. ¿Qué significan esferas? Todas nuestras áreas, desde desde la salud mental, desde los hábitos, las rutinas, con quienes nos relacionamos, etc. De una manera, y también nos ha cambiado la forma en que morimos, ¿sí? Y cómo nos despedimos de esas personas queridas que han fallecido. Cambian nuestras rutinas, nuestros hábitos, costumbres, incluso nuestra forma de pensar, de priorizar las cosas,
y de relacionarnos absolutamente, que es una de las cosas que más ha cambiado debido sobre todo a la cuarentena. Y nos ha obligado a cada una de nosotras y de nosotros a generar estrategias de adaptación. Es decir, cada uno de nosotros hemos tenido que poner un granito de arena para hacer las cosas de una manera distinta, y vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que hay personas que, debido a su historia de vida, a la situación en la que se encuentran, a los determinantes sociales, eso quiere decir justamente todo lo que envuelve a la persona, su estructura social, económica, donde vive, cómo es su casa, etcétera, puede facilitar o no estas maneras de adaptación. Acá quise partir con una lámina que considero importante en términos de poder equilibrar ciertas cosas, ¿sí? La pandemia nos ha traído muchísimas cosas negativas, muchísimas, y probablemente si ustedes piensan en cuáles son las dificultades y temáticas que más les han impactado en la pandemia, pueden hacer una lista gigante de cosas si es que las llegasen a escribir. Por ejemplo, a largo plazo puede conllevar cambio en el deterioro o deterioro en las dinámicas familiares, pero también en la economía de los países. Entonces estamos hablando de que puede cambiar lo más nuclear, que es nuestra familia, cómo nos relacionamos, hasta las economías de los países, y que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos 2 años vamos a necesitar, o 3 o 4 países que están en vías de desarrollo para poder ponerse al día en términos de las economías, por ejemplo, y los sistemas políticos. Pero algo súper importante que también puede pasar a largo plazo y ya está empezando a ocurrir durante la pandemia es el estigma, son los prejuicios a ciertos grupos o países, ¿sí? Que, por ejemplo, hacia los chinos, que es el lugar donde se inició la pandemia, ¿cierto? O a ciertos grupos como personas mayores, que son más de riesgo, o personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar ciertos prejuicios. ¿Qué pasa con esto también? Que empezamos a desconfiar de quienes nos gobiernan, ¿sí? De las instituciones. Empezamos a mirar en detalle, por ejemplo, por qué hay estadísticas que son distintas, o por qué hay cierto gobierno que hizo una cosa, en otro país hicieron otra, y en el mío algo diferente. Empezamos a perder cierta credibilidad en las instituciones. Y se empiezan a alterar también y a modificar y a cambiar, por ejemplo, hábitos y también situaciones y formas que nosotros tenemos de ser en nuestra vida común y que impactan en nuestra salud mental, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, las dificultades de acceder a las atenciones, a los tratamientos, a los programas, a las actividades que hacíamos en el día a día, por ejemplo, los niños y los estudiantes a la escuela o a las universidades, a los institutos. Pero también, y esto no es que lo diga yo necesariamente, también se está hablando en las investigaciones que se han hecho muchísimas este último tiempo, también hay situaciones que son positivas para algunas personas, para algunos países, ¿cierto? Y algunas familias. Por ejemplo, se pueden dar nuevas y mejores formas de enfrentar los problemas, ya que todos y todas nos hemos visto en una situación extrema en la cual hemos tenido que modificar nuestra manera de hacer las cosas y nuestra manera de vivir la vida. Tenemos que poner a prueba, ¿cierto?, enfrentando de formas distintas cada uno de nosotros. Y ahí eso absolutamente depende de nuestra historia de vida, pero también de nuestros factores protectores, que se llama, por ejemplo, si es que tenemos un buen lugar para vivir, si es que contamos con familia, si es que estamos solos o no, si es que hay violencia intrafamiliar dentro de nuestra casa o no la hay, etc. También se pueden generar, y eso ha sido muy bonito, de ver cómo hay ciertas agrupaciones, barrios, familias que se han generado espacios de altruismo y de colaboración y cooperación, ¿sí? Sobre todo con personas que lo requieren mucho más. Lo que no significa, y esto es súper importante, que caigamos en una mirada asistencialista, es decir, de sobreproteger a los otros y de vulnerar sus derechos. Ahí estamos yéndonos hacia la otra vereda, que es justamente lo que no queremos que ocurra. También se ha generado contención y apoyo dentro de los barrios, dentro de los edificios, ¿cierto? Estando mucho más atentos y atentas a quienes necesitan más apoyo que nosotros. Y han aumentado, por ejemplo, los soportes virtuales, es decir, el cómo la brecha, ¿cierto?, del uso de las nuevas tecnologías, nos dimos cuenta que es gigante, es decir, hay personas que tienen la posibilidad de acceder, otras que no tienen, hay barrios y zonas, por ejemplo, rurales que no tienen acceso a Internet y no tienen la posibilidad de seguir, por ejemplo, realizando sus rutinas de forma virtual. Pero en el caso de que aquellos sí lo han podido hacer, es algo positivo y se espera que cada vez esa brecha sea más cortita. Les traigo unas estadísticas, pero muy, muy, muy breves, ¿sí? Solo para que nos demos cuenta. Denme un segundito.
Solo para que nos demos cuenta que la pandemia, estos son estadísticas del Ministerio de Salud de ahora de agosto, son las últimas del informe epidemiológico del 14 de agosto, ¿sí? Si no es la última, es la penúltima, pero es de ahora hace muy poquito. ¿Qué es lo que nos dice las estadísticas? Que en nuestro país, en Chile, ¿sí? La mayor cantidad de personas que se han visto afectadas por la pandemia, es decir, que han contraído el virus, son las que tienen entre 35 y 55 años, más o menos, ¿sí? Entre 30 y 55 años, la mayoría de las personas. Sin embargo, hay un cierto grupo, ¿sí? Que lo vemos en este otro gráfico de acá, que tiene mayor riesgo de hospitalización, es decir, de que se agravan más los síntomas, y por otro lado, mayor riesgo de fallecimiento. Y lo vemos en esta flechita que está acá. A mayor edad, mayor probabilidad de que la enfermedad del COVID sea más grave, ¿sí? Y mayor probabilidad de morir. Y efectivamente pasa no solo en Chile, sino en Latinoamérica, y también lo hemos visto en otros países, por ejemplo, de Europa. La mayor cantidad de personas que han fallecido por el coronavirus son justamente las personas mayores. Es fundamental, es urgente, y en esto quiero ser súper enfática, es urgente conocer en tiempo real el impacto que tiene el coronavirus, la pandemia y sobre todo las cuarentenas en la salud mental de las personas mayores, y esto por antecedentes que tenemos incluso de pandemias anteriores. Una pandemia que hubo en China del SARS, que fue el año 2003, donde la salud mental de toda la población, pero sobre todo las personas mayores, se vio muy impactada, muy afectada, y lamentablemente, en ese país en particular donde se hizo este estudio, hubo mayor cantidad de personas mayores que entraron a hospitalización psiquiátrica y mayor cantidad de personas mayores que se suicidaron, ¿sí? Por lo tanto, no es un tema que tenemos que tomar ni a la ligera, ni decir, no, esto lo vemos más adelante, o los países pueden decir, no, esto no es momento, o hay personas a las que tenemos que privilegiar, a los más jóvenes no. Ya tenemos antecedentes que justamente nos dicen que hay espacios, por ejemplo, como el SARS, el año 2003, en el cual mostraron de que la salud mental de las personas mayores se vio sumamente afectada. Y vamos a ver por qué. Esta es una información también hace muy poquito, ¿sí? Que nos habla de que la salud mental, ¿sí? En términos más amplios, de nuestra salud física, partiendo por ahí, ¿sí? Se afecta y se ve impactada por las pandemias. Esto es por experiencias previas y investigaciones previas. ¿Qué puede ocurrir? Y esto es normal que nos ocurra a todas y a todos. Evitar a personas o lugares de riesgo, algo que lo estamos haciendo, ¿sí? Temor a perder los recursos y los medios. Nos hemos dado cuenta, y esto ha pasado en todos los países, sobre todo en los países en desarrollo, y ocurre en Chile, ocurre en México, que es el lugar donde yo estoy viviendo actualmente, muchas personas han quedado sin trabajo, o personas que lamentablemente tienen trabajos que son precarios, sin contrato, ¿sí? Con muy malas condiciones laborales, han disminuido muchísimo sus ingresos. Temor a ser excluido, a ser discriminado. Impotencia ante no poder proteger como nosotros queramos a las personas que queremos. Temor a estar lejos de las personas que amamos, así como sensaciones de aburrimiento, soledad, ansiedad, depresión y estrés postraumático, que justamente es aquello que nos va a ocurrir a algunos más que a otros, por ejemplo, después de que salgan las cuarentenas y las pandemias. Pero ¿qué pasa en nuestra salud mental? Y esto en términos generales, ¿sí? El coronavirus en particular nos atacó a todos por igual, a todo el mundo, y es porque de alguna manera vivimos en un país globalizado. En un mes se propagó en casi 3 continentes, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad? Una de las principales situaciones que con el coronavirus no teníamos mucha claridad, ni de qué era, ni de cómo se contagiaba, ni cuáles eran las personas más de riesgo, ni cuáles eran los síntomas. Se empezó a ver todo en el camino, ¿sí? Por lo tanto, el temor de confundir los síntomas respecto, por ejemplo, a un resfriado común versus el coronavirus es algo que probablemente nos ha pasado a todas y a todos. ¿Sí? Los síntomas se parecen a otras enfermedades respiratorias. Preocupación en la familia es algo evidente que hemos sentido todas y todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo en este periodo, pero más aún aquellas personas que son, por ejemplo, que tienen familias con niños muy pequeñitos o personas mayores en sus hogares o dentro de sus núcleos familiares. Grupos vulnerables, como las personas mayores o aquellas que presentan discapacidad y que requieren del cuidado y del apoyo de otra persona.
Y evidentemente el temor al contagio, porque hasta ahora todavía no hay un tratamiento específico ni una vacuna que permita prevenir. Están en proceso los países, pero de alguna manera todavía no hay claridad al 100%. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa de alguna manera con todo este contexto que de alguna manera nos hizo salir a cada uno de nosotros de nuestra zona de confort, de nuestro status quo, ¿sí? En el cual nosotros decíamos, nosotros sabemos qué vamos a hacer de aquí a una semana, a un año, y nos podemos proyectar incluso a 5 años. Hoy, cada una de nosotras y nosotros hemos tenido que modificar nuestros proyectos, y no solo nuestros proyectos, sino nuestro día a día. ¿Y qué pasa con la salud mental? Les quise traer esta información, sobre todo para que tengamos claridad de cómo son, según las estadísticas, según las investigaciones que se han hecho, las personas mayores. ¿Por qué hablo de personas mayores y no de adulto mayor, o de anciano, o de abuelito? Porque la manera correcta, la manera ética de dirigirse a las personas sobre 60 años es justamente esa, persona mayor, ¿sí? Y no anciano, y no abuelito, y no abuelita, sobre todo porque no sabemos si son abuelos o abuelas, y la manera más adecuada para dirigirnos a ellos es justamente con este concepto más general de persona mayor. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud antes del COVID? ¿Sí? Porque aquí todos vamos a empezar a hablar, bueno, yo antes de la pandemia, después de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que ha habido un envejecimiento aceleradísimo en todas las regiones, y sobre todo, aunque no lo crean, en nuestro país ha sido mucho más acelerado, donde al 2050 se espera que más del 20% de las personas del mundo sean sobre 60 años. Y el 15% de ellas sí presenta algún problema o algún malestar de salud mental. El 15%. Aunque fuera el 1%, de igual manera nos tenemos que preocupar. Pero este porcentaje no es pequeño en relación a otras situaciones de salud que viven las personas mayores. ¿Y qué pasa en Chile? El envejecimiento, así como ninguna otra etapa de la vida de las personas, es increíblemente diversa. Y aquí les voy a traer muchas fotos, algunos videos para que veamos la diversidad que hay en términos de las personas mayores. Muchas de ustedes a lo mejor están aquí viendo esta charla, participan de todas las actividades del GAM, y otras que no, que están en sus casas sin acceso, solas, muy diferentes. La mayoría de las personas mayores son autovalentes y activas, a diferencia de lo que se cree, de que la persona mayor anda con el bastón y que las muestran en esas típicas fotitos de persona mayor, bastón, lente. No todas las personas mayores son así. Casi un 12% en nuestro país presentó algún problema o algún trastorno de salud mental, el 10% síntomas depresivos, y 4 veces más mujeres presentan síntomas depresivos, mujeres mayores. Algo importante, la población de personas sobre 60 años en nuestro país, así como en el mundo, es el segundo grupo que presenta mayor cantidad de suicidios realizados, es decir, no solo que se intentan, sino que se realizan, ¿sí? Y esto es algo que lamentablemente se conoce muy poco, sobre todo en nuestro país. Y el 1% de la población presenta deterioro cognitivo o demencia, y esto aumenta con la edad. Por lo tanto, esta radiografía, que era previa a la pandemia, previa al COVID, nos trae el gran desafío de cómo va a impactar a la vida de las personas mayores esta pandemia, esta cuarentena y esta forma nueva de vivir, ¿sí? Y por eso le pongo estas fotos acá, les dejo estas fotos aquí, porque las personas mayores no son solo como la que vemos en esta última foto, ¿sí? Sino que son todas las que están acá, incluyendo, por ejemplo, a esta persona mayor, a este hombre mayor que está acá abajo, con sus tatuajes, con sus piercing, así como esta otra persona mayor que está aludiendo a Carmen, que fue una mujer mayor que fue víctima de femicidio. ¿Sí? Tenemos otras personas mayores que participaron, por ejemplo, en las marchas de octubre del año pasado debido al estallido social. Todos ellos y ellas son personas mayores. ¿Sí? Así que es importante que miremos la diversidad en este grupo y no nos quedemos solo pensando que las personas mayores se quedan en sus casas viendo tele o tirándole miguitas a las palomas, porque de alguna manera ese es un prejuicio y es un estigma. ¿Y por qué las personas mayores, sí, se tiende a decir desde las organizaciones mundiales, en Chile, en todas partes, por qué se dice que son una población de mayor riesgo? No es solo por la edad, y esto quiero ser súper enfática y clara, no es solo porque yo tenga más años, tengo más riesgo, no es solo por eso. Tiene que ver con mi estado de salud,
previos, sobre todo aquellas personas que presentan enfermedades crónicas, que se ha visto que la mayoría de las personas que han fallecido, que han sido hospitalizadas, es porque han tenido diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas importantes, ¿sí? Muchas de las personas mayores viven con sus familias y alguno de esos integrantes puede que sea un niño o un adolescente o una persona joven o adulta que tiene que ir a trabajar o salir de la casa, y es posible que esa persona traiga el virus a la casa y que sea sintomático y se lo pegue a la persona mayor, y como tiene mayores dificultades en términos de su organismo, puede que se agrave más. Algunas viven en residencias, por ejemplo, de larga estadía, los denominados hogares de ancianos, que ahora decimos que se llaman residencias de larga estadía, donde comparten con más de 50 personas, 60 personas. El riesgo es mucho mayor, pero no porque sea persona sobre 60 años, sino porque comparte con mucha gente. Gran parte de las personas mayores, sobre todo en nuestro país, viven en situaciones económicas que son malas o precarias, ¿sí? Y esto lo sabemos justamente porque lamentablemente en nuestro país el sistema de protección social y la pensión con las AFP disminuye muchísimo el ingreso de las personas, inclusive aquellas que trabajaron durante toda su vida. Lo que dificulta, por ejemplo, tener acceso a una buena salud, a una buena nutrición y a buenas condiciones de la vivienda. Gran cantidad de las personas mayores también viven solas o sin redes de apoyo, por ejemplo, que les puedan ayudar a salir a comprar las cosas que necesitan o acompañarlos a las salidas al médico, etc. Entonces, todo eso son riesgos en los cuales las personas mayores se ven expuestas y que pueden contraer el virus. Algunas, pero no todas. Esto de que al aumentar la edad vamos a perder nuestra memoria y ese temor de tener Alzheimer no es para todos por igual. Es normal que se vayan perdiendo de alguna manera la rapidez para hacer las cosas, o si ya no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, pero no todos tienen demencia, no todos tienen Alzheimer. Pero aquellos que sí lo tienen mayores dificultades para seguir sus medidas de autocuidado, y eso de alguna manera los puede afectar y ser más riesgoso a contraer el virus. Y sobre todo, y en esto quiero también ser muy enfática, las condiciones sociales y económicas en las que viven las personas mayores, algunas de ellas, o la mayoría mejor dicho, puede ser un riesgo también en contraer el virus, sobre todo en aquellos países que están en vías de desarrollo. Por eso escribo acá abajo no más edadismo. ¿Y de qué se trata el edadismo? Es justamente la discriminación por edad. No es porque las personas sean mayores que tienen más riesgo, sino por todos estos aspectos y muchísimos otros de los cuales podríamos seguir comentando. Les quiero mostrar un video para que nos vayamos haciendo una idea justamente de cuál es el impacto que puede llegar a tener una persona mayor del siglo XXI, no aquella que nosotras siempre creemos que es esa persona mayor que está sola en su casa, triste, no, sino al revés, aquellas que tienen contacto con las otras personas, que salen, que realizan actividades y cómo les puede afectar. Les voy a dejar este video para que nos hagamos una idea de cómo, por ejemplo, a esta persona mayor argentina le afectó la cuarentena. Con el pucho en la cocina, en la pieza o en el baño, la mirada que se ciega cada vez que miro el sol, doblé la esquina del living, ya chiva por el encierro, y repitiendo la historia me tiré sobre el sofá. Vieja calle de mi barrio, no sabes cómo te extraño. Ya no salgo ni a la puerta, población de riesgo soy. No me acuerdo de tu nombre y el color de tus veredas. Si cuando vuelva a pisarte, el cuore me va a estallar. Aprendí a usar las redes y toda esa menezonda. Me volví toda una experta en Netflix y con YouTube. Hoy mis únicas salidas son los encuentros virtuales y sé que con banda ancha se supone mucho más. Aprendí que en estos tiempos lo que abunda es lo que falta y que el virus se nos ríe porque nos sabe amurao. No pensar ni equivocado, el encierro se da corto, pero igual
no me acostumbro, si me las quiero piantar. La vez que quise escaparme, el vecino me dio la cana. Me dijo, abuela, no salga, yo le hago lo mandado. Me volví para el cotorro, derrotada y sin remedio, ya que el intento de fuga me había salido mal. Hoy no creo que reincida, el bullying es mi destino, por lo menos mientras siga el virus desparramado. Por eso no ha de extrañarle si alguna noche me encuentran deambulando por el Facebook o chateando por WhatsApp. Bueno, ya me van a contar al final de la charla, cuando tengamos unos minutitos para conversar un poco más, qué les pareció este video, que de hecho me costó muchísimo encontrarlo, porque quería traérselos y ojalá se pueda difundir muchísimo por todas partes, porque el cómo impacta a las personas mayores no es solo como tal vez la mayoría cree que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Como les decía, las personas mayores, así como todos y todas nosotros, somos absolutamente diversos, distintos, tenemos absolutamente necesidades diferentes, ¿sí? En el caso de la persona mayor que vimos acá, que no sé ni siquiera cómo se llama, es una pena, ojalá pudiera saber quién es para poder escribirle directamente, porque es fantástico su video. En el caso de ella en particular, lo que más se pierde es el contacto con la vida, es el contacto con las cosas que están afuera, el contacto con la tierra, con las salidas, ¿cierto? Con los demás, el contacto finalmente con sus redes, con las personas que ella quiere. Pero ha traído cosas buenas, que es lo que hemos visto, que es lo que vamos a ver en unos minutitos más, que tiene que ver con lo positivo, que es lo que ha traído de bueno esta pandemia. ¿Cómo puede impactar? Y esto lo pongo en punteo y no en orden de 1 a 10, por ejemplo, porque depende absolutamente de la vida anterior que tenía la persona, de su historia, de su forma de afrontar los problemas, las crisis, así como depende absolutamente, como hablábamos antes, del lugar en el que vive, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Pérdidas, puras pérdidas. Pero esas pérdidas, de alguna manera, podemos resignificarlas, es decir, podemos darle una vuelta y tal vez poder salir adelante, ¿sí? Pero se pueden perder los contactos, la comunicación, se puede aumentar la sensación y el estado de soledad. No solo personas que viven solas, sino aquellas que se sienten solas, ¿sí? Cambian, evidentemente, las rutinas, los hábitos, así como el estado de ánimo. Pueden haber días en que estemos muy bien, muy tranquilos, muy contentos, animados, con ganas de hacer cosas dentro de la casa, o si ya están saliendo las cuarentenas, de salir, pero otros días con el bajón, síntomas algunos depresivos, más tristeza, y en personas que ya tienen alguna patología de salud mental, algún trastorno de salud mental, ¿sí? Se pueden generar ideas, por ejemplo, hipocondríacas, de estar así como constantemente buscando qué es lo que puede ocurrir, limpiando todo 1000 veces, ¿sí? Siendo como muy obsesivo en ese aspecto, pero no a todos le ocurre. Sobre todo en personas que se les ha suspendido, por ejemplo, los tratamientos de intervención en el área de salud mental y cognitiva. Por ejemplo, una persona mayor que asistía a un centro diurno y tenía todos los días o varios días a la semana actividades y contactos con los demás, esa persona va a tener una pérdida muy grande en términos de la estimulación, de las actividades que se hacen y el contacto, a diferencia de otra que tenía mayores actividades dentro de la casa, ¿sí? Riesgo, abandono. Y esto se ha visto lamentablemente en la población de personas mayores, porque se generan también ciertas negligencias en los cuidados, con querer o sin querer. Esperemos que la mayoría sea sin querer. Pero también hay personas mayores que necesitaban del cuidado de otras personas y debido a las cuarentenas no podían seguir asistiendo, y hay un cierto riesgo de que hayan personas mayores que caigan en un estado de abandono o rechazo, y se privilegian, por ejemplo, ciertas poblaciones más jóvenes, y esto lamentablemente lo hemos visto en otros países, donde, por ejemplo, el acceso a hospitalización o a ventiladores mecánicos no se ha hecho con las personas mayores como sí se hace con personas más jóvenes. El estigma, que es algo que ya lo hemos hablado, los prejuicios hacia esta población, y mayor progresión, por ejemplo, de deterioro cognitivo, de problemas de memoria en aquellos que ya presentan, por ejemplo, una demencia, como puede ser el Alzheimer.
Todo esto se da mucho más en aquellas personas que o tenían ciertas patologías de salud mental previa, o no tienen redes de apoyo, o viven solos, o viven en residencias de larga estadía, ¿sí? Que son justamente estos espacios donde antes se llamaban asilos o hogares de ancianos. Les hablaba hace un ratito de que todo esto que nos está ocurriendo como sociedad, como en el mundo, ¿sí? Puede tener, de alguna manera, si miramos como con cuidado, algo positivo en términos de la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, oportunidades. ¿Y oportunidades de qué? De hablar sobre esta situación, ¿sí? Oportunidades, por ejemplo, que el GAM, así como otros organismos que no necesariamente se relacionan con la salud o la salud mental o las personas mayores, puedan justamente hablar y dejar espacio para poder conversar sobre estas situaciones que son tan importantes, las necesidades y dificultades que tienen las personas mayores en el mundo y sobre todo en nuestro país. ¿Cómo podemos exigir mejoras en los programas de protección social y de bienestar de las personas mayores? Y eso es clave, ¿sí? Depende de cada una de nosotras y de nosotros, independiente de la edad que tengamos, seamos niños, jóvenes, adultos o personas mayores. Todos tenemos el derecho a exigir una buena protección en términos de nuestra jubilación, de las condiciones laborales, así como el acceso y la calidad de la salud y la salud mental de las personas mayores, ¿sí? Eliminar los prejuicios y los estigmas hacia las personas mayores también es algo fundamental y que depende efectivamente de cada uno de nosotras y de nosotros. Disminuir las brechas digitales es una oportunidad, ¿sí? Para que efectivamente en aquellos lugares donde no había, por ejemplo, acceso a Internet, o las personas mayores no tenían teléfonos inteligentes y no pueden tener estas oportunidades de acceder, por ejemplo, a esta charla o a otros espacios de comunicación, es una oportunidad. Así como también tenemos la oportunidad de ser una sociedad más inclusiva con cada una de las edades. Y para terminar, les quiero traer algunas intervenciones o como tips que nos podrían ayudar a mejorar y promover el bienestar justamente en las personas mayores. Y para eso les voy a mostrar un breve video. ¿Te sientes estresado porque debes permanecer en casa en aislamiento o cuarentena? Las medidas de distanciamiento social son necesarias para evitar la expansión rápida del virus y limitar el número de enfermos. El estar en aislamiento o cuarentena puede afectar el estado de ánimo y elevar el estrés. Es habitual sentir impotencia, aburrimiento o soledad y depresión por estar en aislamiento. Si debes estar en aislamiento o cuarentena por algún tiempo, hay cosas que puedes hacer para reducir el estrés y cuidar tu bienestar emocional. 1. Mantén un estilo de vida saludable. Cuida la dieta, bebe agua suficiente, mantén patrones de sueño regulares y realiza ejercicio físico. Incluso en espacios físicos pequeños hay muchos ejercicios que puedes realizar con poco o sin equipo. 2. Mantén la comunicación con tus seres queridos. En casa, por teléfono, correo electrónico o videollamada. Puedes practicar ejercicios de relajación como respiración, meditación y mindfulness para encontrar la calma. Leer libros y revistas te ayudará a mantenerte distraído y pasar el tiempo. 3. Infórmate por fuentes confiables. Esto te ayudará a medir el riesgo y tomar precauciones razonables. Evita prestar atención a los rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud locales y para tener más información fiable puedes buscar en las páginas web de la OPS, la OMS y de la Autoridad de Salud de tu país. 4. Limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideren perturbadoras para reducir la preocupación. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. Bueno, ¿por qué les quería traer este videíto? Porque de alguna manera la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que justamente Chile es parte como de esa cantidad de países que está dentro de Latinoamérica, ¿cierto? Son de alguna manera más que tips, como recomendaciones que nos hacen a cada uno de nosotras y nosotros,
¿sí? Sin embargo, es importante también mencionar que no todos van a poder hacerlo, ¿sí? Por las condiciones en las que viven o porque tal vez los hábitos saludables de los que habla este video, ¿cierto? Que es la buena nutrición, los ejercicios, no son fáciles de instalar. Por ejemplo, en mi caso ha sido súper difícil hacer ejercicio porque no estaba habituada a hacerlo y casi como que me obligo, porque de alguna manera estando dentro de la casa necesitamos movernos porque si no la inmovilidad nos puede traer consecuencias que son mucho peores independiente de nuestra edad, pero sobre todo en personas mayores. Pero de alguna manera les quiero traer algunas recomendaciones o ideas que no son necesariamente mías, sino que las he ido buscando, también que las han mencionado otras personas y otros autores, en distintos niveles. Por un lado, a nivel de los gobiernos, es importante pesquisar a tiempo. Si es que no hay buenas pesquisas, es difícil que nosotros como ciudadanos nos podamos cuidar si es que el gobierno no se hace cargo también, ¿sí? Es un trabajo de todos y de todas. Planificar las políticas y las acciones desde una perspectiva de curso de vida, es decir, incluir a los niños, adolescentes, adultos y personas mayores en todo lo que haga finalmente que sea beneficioso para nuestra participación y nuestra buena salud. Incluir profesionales que sean expertos, por ejemplo, en las áreas de gerontología y de la salud mental, así como organizaciones de la sociedad civil. Preguntarle a las personas mayores cómo efectivamente están viviendo estas situaciones y cómo les afecta y impacta. Dentro de un espacio que es fundamental, que es clave, ¿sí? Que es justamente la red que tenemos más cerca, que no necesariamente puede ser nuestra familia, puede que sí sea, por ejemplo, nuestros vecinos. Importante que se generen estrategias de prevención y promoción juntos, por ejemplo, con el consultorio, ¿sí? Que el consultorio que tiene que seguir trabajando no solo trabaje de uno a uno, sino que pueda justamente trabajar a lo mejor con ese líder comunitario, ¿sí? Para que ese líder comunitario que a lo mejor sí tiene el contacto de muchas personas mayores pueda transmitir la información. Facilitar, por ejemplo, las reuniones virtuales entre los vecinos y las familias, y aquellos que no tengan, por ejemplo, internet, sí se puede hablar por teléfono, aunque ya los más jóvenes a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero sí, a lo mejor no es todo por WhatsApp, no es todo por Skype, no es todo por Zoom, pero sí puede ser una llamada por teléfono. Usar la teleasistencia aquellos que tienen la posibilidad. Por ejemplo, yo soy psicóloga clínica y ahora estoy atendiendo desde mi casa a 3 personas, de las cuales 2 son personas mayores y las atiendo por videollamada, ¿sí? Eso también se puede hacer. En residencias y en hospitales, garantizar las medidas de seguridad, así como pesquisar situaciones de riesgo como puede ser la violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa con las personas mayores en particular? ¿Sí? Ya hemos visto a lo largo de este espacio que todos son distintas y que no hay una receta igual para todos, ¿sí? Pero lo que sí ayuda es hacerse una rutina, establecerse hábitos, pero que sean flexibles. Tampoco como a las 9 de la mañana y si no me levanto a las 9 me siento culpable. No, ser flexible y también cariñoso con nosotros mismos y nosotras mismas. Realizar actividades según mis intereses, mis necesidades y también la dinámica de nuestra familia, respetar dentro de lo que podamos nuestros horarios de comida, los medicamentos, no dejar sobre todo los tratamientos de fármacos y respetar nuestro sueño. Mantener los tratamientos de salud mental y de salud física, ¿sí? Si son las indicaciones, ojalá que puedan ser dentro de la casa y mantenerlas. Realizar una rutina de ejercicios, aquellos que tienen los hábitos y si no, por lo menos caminar dentro de la casa ayuda, ¿sí? Y pedir y aceptar apoyo, por ejemplo, en compras y acompañamiento, y esto justamente para aquellas personas que son más reticentes a pedir ayuda, compartir con otros es fundamental, sea en este espacio, por ejemplo, que les está dando el GAM, sea, por ejemplo, con los vecinos, con la familia, con esa amiga, ese amigo, ese compañero, ¿sí? Mantener contacto, ojalá con la naturaleza, aquí ven una plantita detrás mío, importante, ¿sí? Es clave, fundamental, al igual que el contacto con la luz solar. Y compartir los roles, y esto también es un llamado a principalmente los hombres, independiente de la edad, ¿sí? Ojo con dejar todas las labores domésticas a las mujeres, que es lo que se ha visto en Chile, sobre todo en nuestro país, en el cual, claro, los hábitos están súper establecidos, muchos hombres hace miles de años a lo mejor no estaban tanto tiempo en la casa y no están acostumbrados, lo importante es generar roles que sean compartidos y no solo ayudar, sino colaborarse mutuamente. Y en términos de nuestras emociones,
Estar siempre atento y atenta, si es que hay alguno de nuestra familia, sobre todo de las personas mayores que pertenecen a nuestra familia, apoyar y contener, si es que la persona está triste, desanimada, enrabiada, que son emociones naturales dentro de este periodo, pero sobre todo favorecer la autonomía y el empoderamiento, es decir, ser respetuosos con las decisiones personales, independiente de si la persona tiene alguna discapacidad, tenemos que aprender a preguntar. ¿Sí? Y eso es algo que a mí me gustaría que me lo hicieran cuando yo fuera mayor y me imagino que a cada uno de ustedes y de ustedes también. Integrar a los más grandes con los más chicos, generar espacios intergeneracionales, contactos entre los nietos, aunque sea por WhatsApp, por Zoom, por llamada, ¿sí? Mantenerse vinculado a las redes, así como intentar mantener un buen ánimo y una actitud positiva que nos permita hacer proyectos al futuro. Estar atento a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos o están en proceso de duelo. Y respecto a esto último, personas que han perdido a otras, y dentro de esas personas me integro yo también, que falleció mi abuela durante este periodo de cuarentena, ¿sí? Más encima yo acá muy lejos, ya es difícil en cualquier periodo, mucho más ahora, ¿sí? Por lo tanto, este espacio debe ser acompañado, es crucial que de alguna manera podamos favorecer nosotros como familia estos espacios de duelo, que es importante, si es que estamos tristes, poder vivirlo, pero vivirlo también acompañado ayuda. Así como los rituales funerarios, si es que no se pueden hacer, aunque sean pequeñas cositas simbólicas, nos ayudan a poder ir trabajando de a poquito estos duelos. No seamos duros con nosotros mismos, hay circunstancias que se escapan de nuestro control y es importante, como dice la frase acá abajo, analizar las situaciones desde nuestros corazones, la compasión y la comprensión es clave en este periodo de tiempo tan difícil. ¿Cómo nos podemos cuidar en estos momentos de pérdida? Respetar los momentos personales, los rituales, lo que les decía, esto de ser equilibrista emocional, es decir, en momentos que van a ser peores y mejores que otros, cuidar nuestro cuerpo, la espiritualidad, la mente, etc. Y para no olvidar, es importante que sigamos conversando de estos temas, sigamos hablando de la salud mental, sigamos hablando de las personas mayores, sigamos teniendo estos espacios de conversación y sobre todo ofrecer soportes que sean a nivel familiar y también de la comunidad. No todo recae en nuestra responsabilidad, es importante que los gobiernos también se hagan cargo de este momento tan difícil que estamos viviendo todos y todas. Y como última pregunta, les quiero dejar a ustedes también este pequeño video, cómo ustedes van a vivir su propia vida después de la pandemia. Les voy a dejar este video de María Lourdes, que es una TikToker muy conocida en las redes durante este periodo de pandemia. Un video cortito, intenso y preciso. Ahora voy a dejar de compartirles la pantalla. Bueno, acá les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este espacio. Voy a dejar de compartirles la pantalla y voy a leerles algunas preguntas que han ido llegando desde las redes. Denme un segundito. Ahí. Bueno, tenemos 15 minutitos, así que me imagino que estamos bien con el tiempo. Hay una primera pregunta que es desde Sebastián Morales. Hola Seba, desde Facebook. Pregunta, ¿algunas estrategias o dinámicas para trabajar el duelo de personas mayores en caso puntual de familiar cercano o muerte del cónyuge? Situación de ritual fúnebre, historia de vida, formas de resignificación. Bueno, Sebastián, probablemente esa pregunta la hiciste justo antes de que hablara del proceso de duelo y cómo hay personas, incluyéndome, que vivimos situaciones difíciles por perder a un ser querido durante este periodo de pandemia. Y en eso en particular que tú comentas, quiero hacer un hincapié en la importancia de esos rituales. ¿Sí? A pesar de que estemos lejos, hay ciertos rituales y ritos que son simbólicos, es decir, que no necesariamente implica que estemos presencialmente, pero sí tengamos nuestra energía en poder hacerlo. Por ejemplo, cosas que se pueden hacer a nivel individual. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, yo escribí un pequeño poema, no soy poeta, pero se me ocurrieron algunas como frases bonitas que me recordaban mucho a mi abuela. Y también otros espacios en los cuales uno puede echar
a libertad la creatividad. Hay personas que a lo mejor les gusta dibujar, o pintar, o escribir, o leer, ¿cierto? O guardar objetos que eran de esa persona y hacen pequeños, por ejemplo, pequeñas mesitas donde ponen todos esos objetos o fotos que le recuerdan a la persona, y todos esos pequeños rituales que pueden ser individuales pueden favorecer el de alguna manera irse resignificando, justamente como tú dices, aprendiendo a vivir con esta pérdida, poquito a poquito. Y esto también se los puedo comentar en términos de 2 acompañamientos que estoy haciendo a 2 personas mayores, y una de ellas justamente ha vivido pérdidas súper importantes debido a la pandemia, entre ellas la libertad, la pérdida de la libertad, de hacer las cosas como ella las hacía por su cuenta, la libertad en términos de tener la autonomía, de poder decidir qué hacer. Eso también es una pérdida y eso también implica un pequeño duelo que hay que vivir, y hay que saber finalmente cómo podemos afrontar estas situaciones que pueden llegar a ser difíciles para cada uno de nosotros. El duelo, de alguna manera, justamente se genera cuando yo pierdo algo, y como les comentaba, no solamente implica esa pérdida de una persona por fallecimiento, sino también puede ser algo simbólico como la libertad, el tiempo, el contacto con los demás. También vivimos espacios de duelo debido a eso. Espero haber contestado tu pregunta, Sebastián. Josefa desde Twitter nos pregunta: mi mamá de 86 años tiene miedo de volver a salir. ¿Cómo podemos ayudarla a reconectarse con su vida anterior? Iba a gimnasia, talleres y ahora no quiere hacer nada. Bueno, Josefa, muchas gracias por tu pregunta, porque justamente aquí estamos viendo en términos de la diversidad, ¿cierto? En el caso de tu mamá, 86 años, y ella súper activa, realizaba un montón de actividades, de talleres, probablemente asistía a un centro diurno o al club del adulto mayor, no lo sé, o se juntaba con amigas, ¿cierto? Y justamente lo que ella probablemente está viviendo es este proceso de duelo, ¿sí? Donde ella pierde todas esas actividades y esa rutina y esos hábitos que tenía, y que los tenía tan instalados en su vida, y evidentemente eso implica que se haya bajoneado. Es normal, de alguna manera. Es como si a cada uno de nosotros nos ha pasado el tener que perder ciertas cosas debido a la pandemia y sobre todo la cuarentena, más que la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo de alguna manera ayudarla? Yo te recomendaría, desde afuera, sin conocer la situación, porque no hay recetas para todos por igual, escuchar, preguntar, acompañar, ¿sí? Esos son como tres factores que son importantes antes de tomar cualquier decisión, y sobre todo esto último, ¿sí? Preguntar para decidir en conjunto. Si la persona por ahora no quiere hacer nada, es probable que esté pasando por un periodo de bajón, lo que no es malo, pero tenemos que estar siempre atentos de que eso no se vaya a agravar, no sea muy complejo, ¿sí? Y de alguna manera lo más importante es que este acompañamiento pueda implicar, por ejemplo, ciertas propuestas. A lo mejor no se le ocurre llamar a esa amiga con la que se conectaba antes, y a lo mejor ese grupo de amigos se está juntando por WhatsApp, o se está juntando por Zoom, si es que tienen la oportunidad, o por teléfono, y a lo mejor proponer ciertas cosas, ¿sí? Pero esas propuestas siempre tienen que ser antecedidas de una pregunta, y obviamente respetar esos espacios también de decisión que tienen las personas mayores independiente de la edad. Y imagínate tu mamá súper activa, entonces me imagino lo difícil que tiene que haber sido para ella también. Una tercera pregunta que viene desde Twitter también, nos pregunta Marcia: mi abuelita es alguien que por su edad siempre está en la casa, y ahora con la cuarentena todos estamos con ella, pero seguimos nuestra rutina diaria de teletrabajo. ¿Puede afectar negativamente nuestra presencia en su cotidianidad? Acá tenemos justamente, qué bonitas sus intervenciones, porque a diferencia, por ejemplo, de la mamá de Josefa, la abuelita de Marcia, es una persona que estaba acostumbrada a estar dentro de la casa, ¿sí? Y probablemente más sola. Entonces, evidentemente, tener a toda la familia adentro genera un cambio en la rutina, en los hábitos, en la forma de hacer las cosas. Y ahí es importante, lo mismo que mencionaba anteriormente, preguntar. Siempre preguntemos, ¿sí? En términos de qué cosas hacía tu abuela cuando estaba más sola. Por ejemplo, cuando ustedes no estaban trabajando fuera de la casa, ¿sí? ¿Cómo era su rutina? ¿Sí? Importante que aunque sean personas mayores, no y nunca, ¿cierto? Les hagamos todo, mantengamos siempre y promovamos la autonomía, la decisión, ¿sí? Probablemente tu abuela estaba acostumbrada a hacer sus cosas, y eso implica que de alguna manera tengan que entre todos volver a conversar y proponer ciertas rutinas que van a ser evidentemente distintas.
¿Y puede afectar? Puede que sí, pero también puede que no. Y por eso es importante siempre estar atento y preguntar qué es lo que necesitan. Y ahí ustedes, evidentemente, pueden hacer una propuesta o ella misma les puede hacer una propuesta. Tenemos otra pregunta de Beverly, nos dice, ¿cómo inducir el sueño en una persona mayor sin necesidad de pastillas como la soticlona? Gracias, Beverly, por tu pregunta. Y es un temazo. Las personas mayores consumen en promedio, no, personas mayores me refiero como más de 60 años, consumen en promedio 9 medicamentos. Las personas en general, ¿sí? Por lo menos van de 5 a 10, incluso más. Y un porcentaje importante, no menos del 40%, consume ansiolíticos, ¿sí? Que son para bajar la intensidad, ¿sí? Antidepresivos o somníferos, que son justamente medicamentos para dormir. Por lo tanto, ahí la pregunta, Beverly, es ¿por qué queremos hacer dormir más, por ejemplo, a esta persona mayor? ¿Sí? ¿Es porque no duerme? ¿Es porque nunca ha dormido? ¿Es porque después de la pandemia de alguna manera está más inquieta, más ansiosa, más nerviosa y tiene muchas ideas en su cabeza y por eso no puede dormir? ¿O porque tiene algún problema de salud mental y se le interrumpió su tratamiento? Es súper importante tener claridad del por qué, ¿sí? Eso es lo primero. Y sin la necesidad de pastillas, yo soy de la idea de que siempre tenemos que intentar, a no ser que la vida de la persona esté en una situación muy compleja que implique el uso de medicamentos, importante intentar no tomar esos medicamentos y siempre, sí o sí, antes de, sobre todo los medicamentos del área de la salud mental, preguntar a un médico, ojalá un médico del área de la salud mental, antes de simplemente comprar un medicamento o dar un medicamento, incluso los medicamentos naturales, ¿sí? En ese sentido es mejor siempre tener una indicación médica. Pero, ¿qué se puede hacer para ayudar a dormir mejor? Lo que podría servirnos a cada uno de nosotros. Primero, entender un poco por qué estamos durmiendo mal. Y lo otro, hacer actividad durante el día, porque es probable que hayamos disminuido mucho nuestra actividad, entonces de alguna manera llegamos poco cansados a la hora del sueño y se nos va corriendo. O a lo mejor nos despertamos muy tarde, ¿sí? Entonces después nos acostamos más tarde. Entonces, importante establecerse estas rutinas de sueño, que eso es importante, sacar la tele, por ejemplo, de la pieza o apagarla temprano, dejar los celulares o objetos que nos desconcentren mucho antes de dormir, ¿cierto? Esas son cosas que nos ayudan. Lo mismo que es como de perogrullo, música de relajación o cerrar las cortinas, ¿cierto? Cosas que nos ayuden a poder descansar un poco más. Y tenemos otra pregunta más de Daniela López de Facebook, desde Facebook, y nos pregunta, mi mamá es una persona mayor y últimamente está bastante callada. ¿Hay algún tip para detectar si está estresada? Gracias, Daniela, por tu pregunta. Y tiene que ver un poquito con lo último, ¿sí? Con esto de que siempre tenemos que preguntar. Ahí, claro, Daniela nos dice que es bastante callada. Era bastante callada y últimamente está más callada, ¿sí? Tenemos que ir viendo el antes y el después, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esté más callada? ¿Es porque se siente más sola o se siente incómoda o tiene algún malestar o tiene alguna preocupación o de alguna manera está demasiado inquieta, ¿sí? En realidad el tips va a depender justamente de lo que nos vaya a decir la persona, ¿sí? Pero ¿qué es lo que puedo recomendarles a todos por igual? De alguna manera, lo que sí va como para todos por igual, es que tenemos que estar atentos como familia, ¿sí? Y siempre como en un son de integración y no de solo como proponer o como con una actitud que sea como más autoritaria. Tenemos que cuidarnos mucho finalmente de no caer en esos espacios en los cuales pasamos a llevar a las personas por querer protegerlas, por querer cuidarlas, porque las amamos, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos que estar pendientes, atentos, pero siempre abiertos a escuchar, bajar tal vez nosotros mismos y mismas nuestra intensidad para poder escuchar un poquito más atentamente qué es lo que necesita cada una de esas personas. Todo esto en términos generales, si es que de alguna manera ustedes que son personas mayores o que tienen algún familiar que es persona mayor, se dan cuenta que esto se va agravando en el tiempo, sí o sí es importante buscar ayuda profesional. Puede ser en el consultorio donde hay siempre área de salud mental, hay una psicóloga, hay un médico que se dedica a esto. Ahora están evidentemente con muy poquito tiempo y eso lo sabemos.
pero por lo menos pedir esa hora o solicitar hora también de manera particular. Ahora hay muchos centros que están atendiendo a distancia y se puede hacer, ¿sí? Así que eso es algo súper importante. Y para ir terminando, tenemos una última pregunta que es de Miriam, que nos pregunta desde Facebook: ¿cómo superar el miedo instalado a salir? ¿Cómo superar el miedo instalado en nosotros a salir? Ese miedo, primero, así como les comentaba antes, todas las sensaciones que podamos tener durante este periodo tan extremo, de tanta crisis como y de tanto cambio, es normal y natural. Sería muy extraño que no nos impactara la pandemia de alguna manera, ¿sí? Hay algunos que a lo mejor se ponen más nerviosos, más ansiosos, otros más tristes, otros a lo mejor con muchas ganas de salir, ¿sí? Así que, y otros al revés, a lo mejor les hace bien estar dentro de la casa, ¿sí? Una paciente que yo estoy acompañando le fue muy difícil al principio aceptar la cuarentena, y después se dio cuenta que nunca había tenido tiempo para tener espacio para sí misma y para estar sola y bien. Y este, de alguna manera, fue un desafío para ella gigante, porque antes ocupaba el tiempo de salir justamente para evitar estar sola. Y de alguna manera este proceso que ella ha llevado de estar dentro de su casa le ha ayudado justamente a conocerse un poco más y a evitar esos miedos. Entonces, ese temor justamente va a depender de cuál es ese temor. El temor a que me pegue el bicho, el temor a que me voy a encontrar con personas que a lo mejor no quiero ver, o el temor a que dentro de mi casa me siento muy cómodo o me siento muy mal. ¿Sí? Ese temor va a depender, se puede ir de alguna manera trabajando en la medida que sepamos a qué le tenemos miedo, ¿sí? Y con eso voy cerrando, que esa es la última pregunta que tenemos acá en el chat. Les quería agradecer muchísimo, muchísimo el tiempo, el espacio, sus intervenciones, sus preguntas. No sé si quedó como, bueno, está la oportunidad que nos podamos volver a reunir a través de las redes sociales, por ejemplo. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, ¿sí? Ahí me pueden encontrar, y también en la fundación a la que pertenezco, como parte de la directiva, geroactivismo.com, y también en las redes sociales en Facebook y en Instagram. Así que les mando un abrazo muy, muy grande. Espero que estén muy bien a pesar de lo difícil que ha sido para todos y todas este periodo tan difícil de cuarentena, pero entre todos y entre todas yo creo que nos podemos cuidar y acompañar mucho mejor. Así que un abrazo grande y espero vayamos saliendo de esto pronto y estemos mucho mejor todas y todos. Un abrazo. Gracias. Hola. Buenas. Jessy, deja de grabar. Detén la grabación de acá.
Si ya estamos fuera del aire, estamos fuera de Facebook.